Shabbat Shalom a todos, muy pero muy buenas tardes, o más que nada, feliz sábado. Lo cierto es que aquí, en un sábado maravilloso de este mes de mayo, sábado 18 de mayo del 2024, me encuentro transmitiendo para ustedes una vez más un aula virtual. Por eso me dirijo a ustedes y agradezco muchísimo al Eterno, primeramente, y a cada una de vuestras almas que se dispongan en paciencia a escuchar lo que tenemos para hoy. Y no es poco lo que tenemos para hoy, ya que estamos considerando el cierre de una parashá denominada parashá Emor, que en realidad no se está cerrando, por el contrario, eh, está vibrando todavía hasta que venga Shavuot, pues Shemot tiene, entre tantas enseñanzas, el contenido de las 7 Moadín o citas divinas del Eterno, y muy particularmente el mandamiento del conteo del Homer, del cual yo quiero ahora hablar. Y por eso, sin más que agregar, ante esta gratitud que tenemos de estar vivos en tiempos tan especiales que marcan ya esa cuenta regresiva que el Eterno está haciendo con respecto a lo que este sistema de cosas ha tenido hasta ahora, una humanidad caída, pero ese mundo venidero que estamos ahí a las puertas de verlo por aquel que siendo el Mashiach nos permite ahora comenzar con esta enseñanza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y pidiendo el respaldo de esos 4 príncipes que guardan Israel, ya sea a su derecha, izquierda, en la retaguardia, en la vanguardia, y que tienen una huestes de potestades que están a cargo de simplemente, como lo dice Hebreos 1.14, ángeles servidores. Usted sabe que tenemos que nosotros enseñar Torah, pero con la autorización de alguien que sea nuestro Rabbeinu, ¿sí? Y nosotros tenemos la dicha de, por un lado, tener eh, el espíritu que tuvo Moshe Rabbeinu, pero él anunció que venía un Rabbeinu superior y al cual nosotros conocemos y lo tenemos en garantía porque nos entregó al Espíritu Santo que estuvo con él y sobre él, y eso vamos a hablar hoy. Y me refiero a Yeshua. Aquí, en este lugar, desde mi corazón, desde el corazón de todos los que en este canal están, y agradezco muchísimo la participación de tantos. Si usted está por primera vez, antes de empezar, yo quiero darle la bienvenida. Y por favor, solicitarles el apoyo de dos maneras. Y si es posible, hablo de una tercera. La primera forma es haciendo que este lugar tenga un me gusta más. O sea, usted ponga me gusta. La segunda forma es que si usted no está suscrito, ese botón rojo lo apriete suscribiéndose, porque va a permitir que este canal sea reconstruido, ya que fue hackeado por la misma red social en donde estamos. Nos eliminó el canal y bueno, usted nos puede ayudar a que esto vuelva a tener la vida o mayor dinámica vital de la que tenía el canal anterior. Y la tercera forma que me atrevo a solicitarle es que usted, si quiere ser participante de todo lo que hacemos desde nuestro Ministerio de las Naciones, usted también aquí abajo yo le he dejado los links para que usted pueda enviar sus ofrendas, su contribución, no sé, su donativo, a fin de que no solamente esta red social, sino todas las redes sociales, pero por sobre todo la red que Dios nos ha entregado, la de ser discípulos en las naciones. Es decir, buscar a aquellos que les interesa la palabra de Dios, bueno, sea un trabajo posible, ya que estamos especialmente aquí en Argentina con situaciones difíciles. Así que bueno, no decimos nada más, perdón por esto, pero tenía que darle la bienvenida y decirle bienvenidos a mi corazón a los nuevos y a todo el que se va a suscribir. Y nos metemos derecho a pedir, como lo enseñó el maestro, ese respaldo de ángeles servidores y de principados y potestades, tal cual dice Efesios 3:10, que se asientan o apostan alrededor de nuestras vidas cada vez que se habla de Torah, porque ellos aprenden Torah mediante la Keilah del Eterno, es decir, cuando la Asamblea de Redimidos en algún lugar del mundo, en muchos lugares del mundo, consideran esto. Rezamos entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y todos los que hemos declarado ese amén tan fuerte, estamos dispuestos a decir desde la Torá, para poder abrirla, bendito eres tú, Yud-Heh Vah-Hei Elohim nuestro, que nos regalas la Torá. Y lo que está aquí, que son códigos de luz, espero que desde cada una de sus letras nos dé espíritu vivificante en el día de hoy, donde, como lo dije cuando empezábamos, tenemos una parashá maravillosa llamada Parashá Emor, que si bien desde su estudio y desde los capítulos y versículos que abarca, nos toca hoy, día sábado, terminarla, en realidad no terminará la vibración de la misma, muy particularmente porque aquí están las fiestas del Eterno, que entonces ya nos preparan hasta el séptimo mes en la energía que nos ha dado esta para allá. Pero en este día y en estas semanas nos está dando el aporte de una energía de luz muy especial con el tema de la Sefirat HaOmer o la cuenta del Omer, como se traduciría. Así que durante esta temporada que ya llevamos contando los días, hemos comenzado con el primer día y estamos ascendiendo, ¿sí? Porque es lo que se hace, hasta el día 49. Exactamente 7 semanas con sus 7 días cada una de ellas, en donde nosotros nos damos cuenta que cada día cuenta. Ese es nuestro lema de vida, ¿no? Y este conteo en verdad sirve como un vínculo de conexión entre lo que es la festividad de Pesaj y la festividad de Shavuot. Así es el puente por el cual el espíritu de redención que en la fiesta de Pesaj se abrió, hace que la conciencia de los redimidos tome un proceso de ascensión hasta llegar a Shavuot, donde el espíritu de redención permite el producto final, que es una alianza de amor, sí, un casamiento, una boda, con aquel que es el creador de todas las cosas. Ese día es el maravilloso día 50, es decir, que contamos 49 días y en el día 50 nos dedicamos a celebrar Shavuot, que significa semanas, o también justamente Pentecostés, que es la expresión griega que, traducido a nuestro idioma, significa el día 50 o los 50 días. Y el Eterno, hemos visto esta semana, a través de su bendita Torah, que significa instrucción, ordenó esto de la manera siguiente. Nos vamos a ir al capítulo 23 y vamos a leer el versículo 15, y desde el 15 nos vamos a remitir hasta el 17 incluido. Así que repito, Vaikra, como su nombre, o Levítico, capítulo 23, del 15 al 17. Desde el día siguiente al primer día de la fiesta, referido a Pesaj, ¿verdad? Día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Deberán contar hasta el día siguiente, a la séptima semana, 50 días. Entonces, en el día 50 deberán ofrecer al Eterno una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha de trigo como ofrenda minjá. De todo lugar donde vivan, deberán llevar 2 panes para ofrenda tenufá, cada uno de 2 décimas de harina de trigo. Estos panes serán horneados con levadura como ofrenda al Eterno de las primicias. Como verán, yo de este conteo del Omer, que sería específicamente el versículo 15 y 16, también me permití leer el primer versículo que habla de la fiesta de Pentecostés como una continuidad del para qué contamos. Y no es sencillo esto del para qué contamos, pero
en primer lugar, yo necesito que recordemos que el Homer era una medida en sí mismo, una medida, digámoslo así, bíblica de los granos, sea granos de cebada, granos de trigo, ¿sí? De este Homer o el Homer, la medida Homer salía exactamente de lo que recogía cada israelita en el momento que el maná le fue dado. Esto lo encontramos en el capítulo 16 de Éxodo, por lo cual me voy a ir con ustedes hasta el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 16, y el versículo que vamos a leer es también el 16, ¿sí? Repito, Éxodo o Shemot 16, 16. ¿Qué es lo que vamos a considerar aquí? Lo siguiente. Leemos. Esta es la orden que al respecto dio el Eterno. Recojan de allí cada uno lo que necesite para comer. Una medida de un homer por cabeza según el número de los miembros de la familia. Cada uno tomará lo necesario de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda. Bien, sabemos entonces que el maná se lo conoce como pan del cielo porque justamente era un pan que descendía, digámoslo así, de lo alto. No que descendía en el sentido de nuestras percepciones. En realidad aparecía desde lo alto, ¿sí? Y lo que más me interesa aquí es que veamos que el pan, que tiene una tremenda simbología, primero con el tema de la parnasá o el sustento de material necesario para cada ser humano, pero siempre también el pan simboliza lo que tiene que ver con el proceso de la redención aplicado a un colectivo que en aquel entonces, aquí en Éxodo 16, era simplemente una confederación de 12 tribus salidas de la esclavitud de Egipto, conscientes de una sola cosa, coincidían en que los fundadores de cada una de esas tribus eran los 12 hijos de un padre de fe llamado Jacob o Jacob. Esta confederación de tribus, ahora unidas bajo la guía de Moshe, debe prepararse para un proceso redentivo que tiene que dar como producto final el que todas las 12 tribus se conviertan en un reinado de sacerdotes para Elohim. Eso significa, de ahí, ahí tenemos la significación de lo que es ese término de reino de Dios, que muchos de nosotros desde muy pequeños lo hemos escuchado. Pero volvamos al punto de donde yo me separé para dar esta explicación. El maná es el pan celestial que desciende de lo alto, pero pertenece a una etapa de panes que lo enlaza con el proceso de la redención. Y para que lo puedan entender, yo voy a citar un artículo de un rabino muy estudioso en este tiempo y de mucha importancia académica, especialmente en Israel, en la Universidad de Jerusalén, que es el rabí Ari Khan. Ya muchas veces le he leído comentarios que él hace. Es normal contarlo en la página de aish.com. Allí siempre hay algún comentario de él. Pero de él encontré lo siguiente en un artículo llamado Pan del Cielo. Comprendamos que el camino previsto conduce al pueblo de Israel primero desde la Masá y luego el proceso de esa peregrinación va a través del maná, culminando en el lejem, el pan traído como ofrenda al final del proceso. La matzá es pan sin levadura, sin inclinación al mal. Matzá es un vehículo que conduce a la siguiente etapa, la etapa del sustento celestial, el pan del cielo, el maná. Esta etapa representa la curación del pecado del Edén, comer del árbol del conocimiento y un regreso entonces a una existencia similar al Gan Edén, en la que el Eterno proporciona el sustento diariamente. En esta etapa, cuando el pueblo de Israel alcance el nivel de salud espiritual y de integridad y de fortaleza,
entonces podrá acercarse al Monte Santo, al Sinaí, para aceptar la Torá, el árbol de la vida. No sé si ustedes notaron el proceso tan bien descrito por el maestro Aricán aquí, ¿no? El proceso de Matzah comienza el 15 de Nisan. Ellos salen y en el día 21, cuando atraviesan el mar de los Juncos, el hoy conocido como Mar Rojo, ante una queja de falta de alimento, etc., el Eterno le provee maná, donde por medio del maná el Eterno le va a hacer entender un ciclo espiritual que permite manejar las leyes de la fisicalidad, que es el ciclo séptuple, es decir, todo lo que tiene que ver con el número 7. Por eso en Levítico 23 vemos 7 fiestas, enseguida voy a ampliar esto, pero con el maná comienza la idea de 6 días de trabajo, juntar el homer de maná y guardar una doble porción para el día séptimo, donde el maná no aparecía. Pero en este proceso, Matzah allí en Egipto, la tierra del Yeser Hará, la tierra donde la tendencia al mal tiene prioridad en la vida, el maná, ese alimento que da conciencia de que lo primero que necesita fortalecerse y por lo tanto alimentarse cada mañana es el alma, y luego este lejen, este pan leudado que tenían que presentar en la bendita festividad de Shavuot o Pentecostés. Esto me lleva entonces a que ustedes conmigo valoren esto de el Sefirat HaOmer, es decir, contar el Omer. Es un misbah, un mandamiento, que cada persona redimida debe cumplir, especialmente los que entendemos que nuestro Pesaj es Mashiach, y que para nosotros Mashiach ya tiene un nombre revelado, que vino en una primera faceta como Mashiach ben Yosef, y me estoy refiriendo a Yeshua Rabbeinu, es decir, Yeshua, nuestro dueño y maestro. Cuando nosotros contamos el Omer, lo que más tenemos que entender es que nuestra alma debe buscar una acción a la cual no estamos acostumbrados a realizar, que es la acción de reflexionar, ¿sí? Nuestro sistema de cosas, justamente representado en el Pesaj o en el libro de Shemot por Misrayim, traducido también al griego como Egipto, tiene esa característica. El Yeser Hará, que es la tendencia al mal, es la preocupación constante y el miedo paralizante de que las cosas materiales estén ausentes, nos causen carencia y nos lleven del caos a la fatalidad. Esa es la ilusión que se produce el Yeser Hará. Entonces, cuando estamos en esa dinámica anti-Mashiach o anti-Dios, lo menos que vamos a hacer es reflexionar. Y mucho menos lo que viene después de una reflexión, que es la rectificación. O sea, que el conteo del hombre nos permite reflexionar y rectificar un aspecto particular de nuestra manera de pensar, un aspecto específico de nuestra mente, y desde ese aspecto que se va rectificando, lograr que nuestra alma espiritual o Neshama tenga mayor expansión en acciones de cambios en el mundo que nos rodea. Yo les voy a leer, en base a esto que acabo de decir, un artículo que se llama Haz que el Omer cuente. Esto lo escribe un rabino, el rabino Shegra Simons, ¿sí? También está en aish.com. Dice así: la Torá, al describir el Omer, dice, cuenta para ti. Él está citando lo que acabamos de leer en Levítico 23:15. Cuenta para ti. Porque cada persona tiene que hacer esto por sí mismo, diciéndolo en voz alta. Cuenta para ti. Es decir, que cada día que contamos, ascendemos un peldaño en una sulam. ¿Qué es sulam? Una escalera. Y recuerden que la palabra sulam tiene en sus letras las mismas letras para la misma gematría
que la palabra monte. Entonces, para nosotros, los que servimos al diseño Monte Santo, la palabra escalera en el conteo del Homer es valorar el diseño que el Señor, por medio de mi persona, nos ha mostrado a todos nosotros y por el cual persistimos en predicar el Evangelio. Cada persona tiene en su interioridad un llamado a llegar a la cima de la vida, a tener una cosmovisión o perspectiva que es mirar la vida desde arriba, esto que se llama vida humana, digo, y para eso existe esa escalera interior, esas sefirot, semejantes a las sefirot que desde la misma luz infinita determinaron el diagrama de cómo iba a ser la existencia antes que la existencia fuera creada. Así que contamos el Homer, ascendemos un peldaño de esta escalera, enumerando las sefirot que están dentro de la sefirot. Empezamos con Gesed, de Gesed, y así vamos con luego la semana de Geburah, o esta semana Tiferet que la hemos contado también, vendrá la semana de Nesach, luego la semana de Hot, la semana de Yesod y por último Malhut. El último día, el día 49, será Malhut de Malhut. O sea, la cosa es que algunos me han preguntado, pero ¿por qué en orden descendente? Porque si estamos ascendiendo no deberíamos empezar por Malhut. No, la orden y lo que los sabios comprendieron es que el orden sea descendente. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que nosotros traigamos o nos hagamos responsables de atraer la Shejina al mundo en su máxima expresión. Recuerden que Shejina es la forma aramea, ¿no? Y que se traduce como la presencia divina. Así que las 7 semanas nos vinculan con los 7 días que tenemos en la última celebración, la fiesta número 7, la de Sukkot. Allí se acuerdan que esos 7 días de Sukkot están representados por esos 7 pastores. Pues bien, nosotros nos hemos conectado desde la primera semana, y lo vamos a hacer así hasta la semana 7, con el espíritu que Dios le entregó a Abraham, que es la benevolencia, lo que recibió Isaac al entender la sefirá de Geburah, lo que recibió Jacob, con esto que esta semana hemos trabajado, que es Tiferet, lo que comprendió y recibió en dominio Moshe, que es la zona celestial o sefirá denominada Nesach, lo que comprendió Aarón en la sefirá Hot, lo que Yosef conquistó, Yosef Hasadik, el hijo de Jacob, allí en la sefirá Yesod, y por sobre todo, gracias a estos, lo que logró el rey David, posterior a todos ellos, pero que adquirió desde la sabiduría que ellos tenían en cada una de estas áreas celestiales o sefirat, adquirió la capacidad de dominar la fisicalidad en esto que se conoce como la Shejina hecha Malhut. Él comprendió la conciencia de Israel más allá de las 12 tribus que la fundaron o eran la base de esa nación. Así que nosotros hacemos Sukkot y nos preparamos en realidad para esa fiesta con este conteo llamado el conteo de las 7 semanas, el conteo del Homer. Por ende, de alguna manera, Shavuot va a ser un salto cuántico y poderosísimo para llegar a Sukkot y ver que estamos destinados como herederos del reino a gobernar con Mashiach durante 1000 años, que es ese Shabbat verdadero en el cual el Adán Harishon, es decir, Adán y Javá, no quisieron seguir participando, pero nosotros vamos a volver. Ese lapso de 1000 años, conocido como la era mesiánica, termina llevándonos al 8º día. Por eso es que Sukkot tiene un día llamado Shemini Atzeret, ese día donde Dios dice, quédense conmigo, y según Apocalipsis 22 y todo lo que es el final de Apocalipsis del 21 al 22, nos encontramos que se llama la Nueva Jerusalén. Es el nombre definitivo que tendrá el Mishkan de Dios, el que está arriba, que Moshe lo vio y lo hizo por medio de Bezalel y Oliab aquí abajo, y que luego fue expandido por medio de Salomón o Shlomo
allí en Jerusalén, en el Beit HaMikdash o Templo de Jerusalén. Entonces, vamos con lo que quiero decir. Cuando yo hago el conteo del Omer, lo que estoy haciendo es hacer que el corazón pastoral de Dios se manifieste desde estos 7 pastores que Israel tiene: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef Hasadik y por supuesto David Hamelech, a través específicamente de su hijo, el hijo de David, que se conoce como Mashiach. Mashiach es el que realmente nos va a coronar con el 8º día, el Shemini Atzeret. Cada uno de estos representa cada una de las 7 sefirot de este mundo emocional que trabajamos en el conteo del Omer. Y este viaje que realizamos o peregrinación que hacemos a través de los 7 siempre nos da una esperanza. El viaje o la peregrinación a través de los 7 nos lleva al reino del 8. ¿Y qué es el reino del 8? El reino del infinito, el Olam Jabá, el mundo por venir, el mundo venidero definitivo, donde justamente ya Dios y su amada serán uno solo, serán uno solo. ¿Vamos a ser Dios en el sentido corporativo? Sí. Esa es la etapa final, definitiva, donde ya todo lo que veremos y conoceremos será lo que Dios fue, es y será desde esa dimensión Atzilut, llamada Atzilut, de donde todo procede. Así que, si a usted le está tocando el corazón todo este conocimiento, imagínese lo que es participar de las fiestas del Eterno, y muy particularmente desde la primera, que es la semana de Pesaj, con sus 3 festividades fusionadas en una. Pesaj tiene 3 festividades, pero ese salto que se hace de ascendencia, de ir por la escalera, la Sulam, de mi interior, donde el mundo emocional se ordena para que mi mente se transforme. Y una vez que mi mente cambia, también cambia mi manera de vivir. Es un viaje maravilloso. Es un viaje que termina justamente en el día de Pentecostés, el día número 50, el día Shavuot, donde las 7 semanas, recuerde que Shavuot significa semanas, el plural hebreo para semanas, para traducirlo como semanas. En griego se conoce como Pentecostés, el día 50. ¿Y qué pasa allí? Se ha logrado, si uno ha hecho el conteo del Omer, que todo lo que está en el cielo, aleluya, descienda a la tierra. Y todo lo que está en la tierra ascienda para converger en un diseño llamado el Monte Santo, que en el relato de Shemot es el Monte Sinaí. En el relato posterior del reinado de David y especialmente de su hijo con la inauguración del templo es el Monte Sión. Pero tanto Monte Sinaí, que es un misterio muy grande, ya que no se sabe geográficamente dónde está ubicado ese monte donde Israel estuvo, porque el monte, ya lo he explicado esto, un monte Sinaí que los turistas conocen cuando van a Tierra Santa, es un monte falso, ¿sí? Nació en la época de Constantino, es una historia que no viene al caso contar. Pero tanto Monte Sinaí, misterioso en sí, como Monte Sión, que es donde se asienta Jerusalén real, representan a lo que es el Monte Santo. ¿Qué es el Monte Santo? El diseño de mi mundo emocional dependiendo de que las esferas celestiales que también están dentro de mí, es decir, ese movimiento que la luz infinita hizo para crear primero en sí el Sinsum, ese espacio, nunca diga usted vacía, pero ese espacio desde donde la luz empezó a correr de derecha a izquierda, de acuerdo a lo que las moajín o mentalidad de Dios tenía, los pensamientos divinos eran, y en ese diseño que sale desde Binah, apareció Gesed, Geburah, Tiferet, Nesak, Hod, Yesod, y se llegó con Malhut a decir que la luz sea aquí en la tierra. Entonces, en el día de Pentecostés ocurre la conjunción de todo lo que está arriba y desciende, pero no que desciende hasta la tierra, sino de todo lo que está en la tierra y asciende para que en el corazón del hombre redimido se empiece a dar lo sobrenatural
para que en la tierra en sí, en el Olam Asiá, el mundo sea mejor y más humano. Si hasta ahí usted lo está entendiendo, imagínese cómo está mi corazón de feliz, porque hay una cosa que quiero que entendamos. La luz infinita, creadora, Or Ein Sof, y la materia finita se encuentran y se unen en un nivel llamado Malhut, exactamente en la frontera donde ese nivel celestial, donde la luz está concentrada en lo que es la fisicalidad, está la frontera del Yesod. ¿Sí? Quiero yo leer algo que pronuncia un maestro de Torah llamado el Rabí Abba Wangelsberg. Son maestros contemporáneos los que hasta ahora te he compartido. El Rabí Abba Wangelsberg dice lo siguiente: agitar representa sacudirse. En este caso, agitar el Omer representa sacudirse de las capas de la fisicalidad y el materialismo egocéntricos para poder elevar nuestra existencia. Vemos una pista de esta idea en la propia Parashá Emor, Levítico 23 del 9 al 22. Allí se menciona que hay que celebrar al Eterno 7 veces al año. Podríamos sugerir que estas 7 menciones de Moadín o festividades o citas divinas corresponden a las 7 semanas entre el Pesaj y el Shavuot. Cada semana tenemos la capacidad de quitarnos otra capa. Ahora, ¿qué son exactamente estas capas? Todos los aspectos físicos de este mundo fueron creados inicialmente en 7 días. Cada semana del periodo del Omer se desprende de una de estas capas físicas de la creación. Por eso, a medida que nos refinamos y elevamos progresivamente, nos preparamos para recibir el espíritu de la Torah en Shavuot. Esto es muy bonito. Yo quiero que pensemos, que hagamos un selá, que reflexionemos, porque voy a saltar un tema muy importante, pero necesito que estemos primero reflexionando acerca de esto. En fin, si ya te pusiste a tono con lo que venimos hablando y has reflexionado, me gustaría decirte que lo que estamos haciendo con la cuenta del Omer es estar contando hasta el infinito y más allá. Suena a una frase de alguna película infantil de Pixar. Lo sé, pero en realidad, más allá de que esté esa casualidad, no está mal la frase. Es más, creo que es una frase sacada de la sabiduría misma de la Torá y de los secretos que hay en la Torá. Como que toda esta gente maneja esos secretos sin permiso del Eterno, pues no considera al Eterno como y su reinado como su prioridad. Pero volvamos a esto de contar el infinito y contar hasta el infinito. Quiero hablarte de una persona, quiero hablarte de este señor, de George Cantor. Te comento que en el año 1904, anótalo, año 1904, ahí está mejor expresado, la Royal Society de Londres, que ustedes saben que fue fundada desde bases masónicas, en realidad fue una manera, el primer paso de la masonería londinense para mostrarse como inocua, inofensiva al mundo y desde allí comenzar a dominar desde la ciencia la mentalidad de las personas para que las personas no trasciendan a través de la búsqueda de la sabiduría que hay en la Torah. Pero lo cierto es que esta entidad, como entidad científica, etc., concede a George Cantor la medalla Sylvester. ¿Qué es esa medalla?
Es el galardón más alto que se podía otorgar en aquel entonces a distintas áreas de la ciencia, muy particularmente en este caso en el área de las matemáticas. Él en realidad es un matemático alemán de origen judío. Voy aquí a leerles un poquito desde Wikipedia su biografía. No me voy a meter en ella toda, pero para que ustedes tengan idea. George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor nace en la ciudad de San Petersburgo 3 de marzo de 1845. Muere en la ciudad de Halle, 6 de enero de 1918. Fue conocido como George Cantor y fue un matemático nacido en Rusia, nacionalizado alemán con ascendencia austríaco-judía. Fue inventor, junto a Dedinck, de la teoría de conjuntos, que se convirtió en la base de las matemáticas modernas que revolucionaron a las matemáticas del siglo XX. Gracias a sus atrevidas investigaciones sobre conjuntos infinitos, fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito bajo la forma de números transfinitos cardinales y ordinales. Vivió aquejado por episodios de depresión, atribuidos originalmente a las críticas recibidas y a sus fallidos intentos de demostrar la hipótesis del continuo, aunque actualmente se sabe que sufría de un tipo de enfermedad maníaco-depresiva. Murió de un ataque cardíaco en la clínica psiquiátrica de La Haye. En esta otra biografía amplía un poquito más esto porque si bien es nacido en San Petersburgo o Rusia, sus padres habían emigrado allí desde Dinamarca y siempre tenía que ver con esto de persecuciones judías, ¿no? Entonces George Cantor en realidad es alguien influenciado por los conocimientos secretos de la Torá. Y desde ahí es donde él se interesó mucho en esto de el infinito. Desde muy chico y siendo joven se obsesionaba enfocándose en esto y cuando cumple los 30 años publica muchos artículos donde él desarrollaba lo que se conoce o él llamaba teoría de los conjuntos. Y allí en la teoría de los conjuntos formalizaba diversas ideas sobre lo que era el concepto de el infinito matemático. Para George Cantor, los conjuntos son colecciones de objetos que pueden poseer finitos o infinitos elementos. Y daba ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de nuestros dedos, los dedos de una mano, tiene finitos elementos. El pulgar, el índice, el dedo medio del corazón, el anular, el meñique. Pero también decía que había un conjunto de números naturales que tenían infinitos elementos. Entonces él establece así el concepto cardinal como el número de elementos que tiene un conjunto. Desde ahí aparece una peregrinación por lugares de cultura importante. Especialmente le ponía mucha importancia a la cultura egipcia. Pero para llegar a Egipto siempre tenían que atravesar por Israel, era el camino obligado. Y ahí es donde Pitágoras en realidad, más que por la influencia egipcia, va a entender el secreto de los números como códigos creativos. Eso lo dejamos para los que les guste investigar estas cosas. Pero lo que yo sí quiero hablar, en base al conteo del Homer, es que Cantor encontró que hay diferentes niveles o tipos de infinito. Él hablaba del infinito contable y, como lo dije recién, hablaba de los infinitos incontables y todo terminaba en ese infinito absoluto que el mismo Cantor, por su influencia judía, decía era Elohim. Increíblemente, él se agarró de sus hipótesis e investigaciones diciendo que era Dios o Elohim, la fuente de todo, pero además en algún momento, por eso es que estaba también en el psiquiátrico, llegó a asegurar que era el mismo Elohim quien le había revelado estas teorías desde la voz que escuchó al estudiar la Torá. Para ustedes y para mí esto
no sería un disparate. Pero para aquellos que lo trataban de loco, de ridículo, era una de las tantas razones por la cual merecía esas internaciones psiquiátricas. Pues bien, vengamos a nosotros. Hoy en día el origen de las matemáticas sigue siendo siempre una cuestión fascinante. Y aquí es donde la pregunta filosófica acerca de la matemática va a ser: ¿la matemática fue algo inventado por la mente humana? ¿O en realidad las matemáticas son el ADN subyacente de todas las estructuras que configuran el código del universo? Y aquí estamos hablando de preguntas que se hizo el propio Pitágoras allá mucho antes de nuestra era común. Nos venimos a la Torá. Y según la Torá, el Eterno creó al mundo a través de su palabra, a través del dabar, es decir, del habla que acciona creativamente. Dabar es traducido al arameo menra, que es un verbo creativo, un verbo que crea, y por eso es que Filón de Alejandría va a tomar los conceptos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y va a decir que el dabar de Dios es el logos que los griegos habían definido como la fuente de todo lo creado. Ahora, desde la Torá sabemos que cuando las letras se combinan, forman no solamente palabras, sino especialmente valores numéricos, sí, valores matemáticos. Entonces, las oraciones que encontramos en los distintos versos de la Torá son en realidad fórmulas escondidas. Los párrafos serían ecuaciones creativas. De ahí aparece el concepto judío de la Torá primordial, que está compuesta por 600.000 letras y sería para nosotros, en una comparación, similar a un programa de computadora espiritual, un programa cósmico de computadora que tiene la capacidad de crear un universo entero y desde ese universo seguir creando y transformando el universo actual y nuevos universos. Es un universo dentro de otros universos. Y ese universo que contiene al universo que Dios dio lugar se llama ser humano, especialmente alma humana, donde está el Selem Elohim, es decir, la imagen de Dios. En la teología cristiana se le llama Imago Dei, Selem Elohim. Curiosamente, el símbolo que utilizó Georg Cantor para representar sus teorías de conjuntos infinitos fue ni más ni menos una letra que ustedes y yo conocemos, que viene del hebreo, la letra Aleph. Y él va a usar la letra Aleph como símbolo en su teoría del infinito. Él eligió simbólicamente esta letra y es muy interesante para nosotros. Conocemos esta letra. ¿Por qué? Porque el Aleph es la letra con la cual comienza el alesfato o alesbeto, como se le llama al alfabeto hebreo, y todavía se sigue utilizando hoy día como el símbolo del infinito en las matemáticas. Y hablando del alefato o alesbeto, hay un rabino que quiero citar aquí, el rabino Michael Monk. Él va a hacer una declaración muy interesante con esto que acabo de compartir. Él tiene un artículo publicado en Mesoram Publication. Se llama La sabiduría del alfabeto hebreo. Atención en este concepto en la matemática moderna de el número infinito o del concepto infinito. Vuelvo a repetir, él lo saca de su influencia judía, es decir, desde muy chico había sido entrenado en los secretos de la Torá. Ahora bien, ¿por qué lo cito a él? Porque este matemático alemán, al traer este innovador trabajo sobre los números transfinitos, como también se le conoce, y los conjuntos infinitos, creó una tormenta de controversias entre sus colegas matemáticos que incitó una resistencia incluso y especialmente en los círculos teológicos, tanto del cristianismo como del judaísmo.
Ahora, en el judaísmo no se sintió tanto esto, sino que esto que él formuló permitió ahondar más en los sodotos, secretos de la Torah. En el cristianismo hizo cambiar muchas formas de ver la doctrina cristiana, particularmente en el protestantismo. En esto último no me voy a meter. Pero como lo contaba recién, él fue cruelmente difamado porque los científicos de aquel entonces, matemáticos en sí, lo llamaban el charlatán, el renegado charlatán, y también le habían puesto el título de el charlatán corruptor de jóvenes. Así que su trabajo fue por mucho tiempo considerado un tremendo disparate y el disparate de un ridículo equivocado. Por estas razones se atribuye que la depresión lo llevó a esta otra enfermedad por la cual muere en un neuropsiquiátrico. Pero lo que yo quiero decir es que esto, como la mayoría de las teorías científicas, el progreso de ser aceptado, el progreso matemático, se produjo a través de un lento proceso evolutivo. A medida que los investigadores se basan en el trabajo de otros, empiezan con esa base, dar fuerza a que el trabajo o la hipótesis de aquello en realidad era verdadera. Entonces, esta teoría de los conjuntos de Georg Cantor fue creada en el año 1874 y la idea de Cantor llevó a que toda esa rigidez que tenía la matemática por el siglo XIX pasara a considerar lo que en la filosofía por mucho tiempo se había sostenido desde la antigüedad, especialmente desde Pitágoras en sí. Entonces se empezó a considerar que la secuencia de números, hasta su última conclusión, terminaba en este número definido ya por los filósofos griegos llamado el infinito. Ahora, yo quiero dar una data aquí. Se dice por allí en algunos documentos antiguos que Pitágoras hace todo. Lo leo, así empieza la cita. Abro cita y les leo. En el reino intemporal, antes de la creación, sabemos que las letras existían en una secuencia opuesta a la de Ab, ¿sí? La secuencia de letras en el Aleph-Bet se llama sistema de orden recto, porque justamente encaja armoniosamente en el marco de la mente humana. Esta secuencia comienza con la letra Aleph, el número más bajo de valor 1, y continúa en una línea ascendente hasta llegar a la letra Tab, el número más alto. Esto contrasta con el sistema llamado orden celestial de números, que comienza en realidad con el número más alto y desciende hasta llegar al número más bajo. Desde la perspectiva humana, esta secuencia se llama sistema inverso o Sikukuim de Nauró, ¿sí? Atanaj de Bey Eliyahu. Esto que explica él, complicado al principio de entender, porque además hay que tener una mente hebrea muy desarrollada y una mente influenciada desde chico por el idioma hebreo, lo podemos quizás captar desde el oráculo de Isaías, porque Isaías, sacerdote, él conocía los secretos del cielo, y él cuando habla en Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Así dice Yahvé, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta idea de un orden superior de pensamientos es la que necesitamos ahora captar para intentar
arañar el entendimiento de lo que es esto de Sefirat HaOmer o conteo del Omer. Nosotros debemos, de hecho, darnos cuenta de nuestras limitaciones, como lo acabamos de leer. Tenemos limitaciones. Existe un poema leído en la mañana de Shavuot, que se hace justamente antes de entrar a la lectura de la Torah, que se llama Akdamut Piyut. Se lo voy a leer al poema. Akdamut, así se llama, Piyut. Akdamut Piyut. Esta traducción pertenece al rabino Nachman Bullman, ¿sí? Este es el poema. Si todos los cielos fueran como pergaminos, si todos los árboles del bosque fueran plumas, si todas las aguas del mar fueran tinta y cada criatura fuera un escriba, no bastarían para exponer la grandeza del Creador y el reflejo de su majestad tanto en el cielo como en la tierra. Todo creado sin esfuerzo con el aliento de la letra Hei. Fíjese qué interesante este poema, ¿no? Poema que da esta idea de un orden superior de pensamientos que, para poder comprenderlo, necesitamos seguir pasos que nos permitan ascender. Y aquí es donde quizás ustedes puedan captar lo que es esta idea del Sefer HaOmer, Sefirat HaOmer, el conteo del Omer. Infinito. El infinito. Y aquí me gustaría con ustedes hablar de eso que en hebreo se denomina Ein Sof. Ein Sof, el infinito. Cuando nosotros hacemos un dibujo, generalmente el hombre cuando hace un dibujo comienza a dibujar líneas. Cuando hace eso, muestra cómo es su mente. Al crear líneas, lo que está mostrando es que el hombre tiende a crear límites, a crear fronteras, para que el cerebro pueda, desde ese límite o desde esa frontera, visualizar la forma del sujeto. Cuando digo forma no hablo de cosas físicas, sino la forma es del para qué, del por qué, del propósito, ¿sí? Entonces es interesante esto porque justamente esa tendencia del hombre a primero dibujar líneas habla de la necesidad del alma humana de tener definiciones para comprender el propósito de por qué el alma humana y para qué especialmente el alma humana existe. Entonces lo mismo puede decirse de todas las descripciones verbales o escritas de objetos, ideas, conceptos. Los adjetivos, cuando el hombre los coloca, son líneas de alguna manera dibujadas alrededor del objeto que él quiere describir, porque él quiere con esos adjetivos transmitir una imagen de lo que él ve, una imagen visual, a la mente del que lo escucha para que el oyente tenga una imagen visual en su mente correcta a lo que él está describiendo con esos adjetivos. Ahora, físicamente los adjetivos definen tamaño, color, olor, ¿sí? Y hay algo que quiero aquí hablar que es en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, conceptos como amor, ira, compasión, benevolencia, son complicados de resumir y definir desde cualquiera de los lenguajes existentes. De hecho, el lenguaje en sí es una construcción mental de límites, de definiciones esenciales que permiten la comprensión y la aprehensión de ciertos temas. Con esa comprensión, ¿cómo una persona se acerca o comprende o capta el infinito? Si le cuesta tanto definir amor, ira, benevolencia, odio, ¿cómo la mente humana puede captar y por lo tanto poner límites en un concepto a esto de infinito? Vamos a decir algo. La palabra infinito en sí proviene de una palabra latina,
¿sí? La palabra latina es infinitas. Infinitas, entre varias acepciones que tiene una muy particular para lo que estamos hablando. Lo ilimitado. Infinita es ilimitación, lo ilimitado. Y ahí tenemos el significado de la expresión hebrea Ein Sof. Porque Ein Sof significa sin límites, nada de límites. Nada de límites, sin límites. Infinitas nos ayuda a entender mejor Ein Sof. Lo ilimitado es infinito, la ilimitación misma. Entonces, el Eterno verdaderamente no tiene límites. Él no tiene principio, Él no tiene final. No cabe aquí las preguntas de los ignorantes que creen que porque la hacen pueden callar a aquellos que somos creyentes. ¿Y a Dios quién lo creó? Esa pregunta no cabe porque hay una verdad que la sobrepasa. Y es esto, el Eterno verdaderamente no tiene límites. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es el todo, Él es la nada. Él es el todo, Él es la nada. Él es el absoluto. Ein Sof también da esa idea. Ein Sof es la fuente de todos los atributos que tiene Yud, Het, Bat, Hei. Ein Sof es completamente indefinible, indescriptible, inmutable, inefable. Entonces, ¿cómo se puede describir Ein Sof? ¿Cómo podemos conceptualizar la palabra Ein Sof? Bueno, entendemos con lo que vengo hablando que hacerlo sería definir Ein Sof y ponerle entonces límite a Dios. Cualquier descripción de Ein Sof inmediatamente no va a lograr comprenderlo, porque como le pone límites, va a generar que la mente humana formule preguntas. Y si la mente humana formula preguntas, quiere decir que lo que ha sido limitado ya no es verdaderamente lo que es. De hecho, no se puede comprender Ein Sof. Incluso el pronombre falla, porque Ein Sof, si yo digo es el todo, eso lo convierte en menos, o si digo es la nada. O sea, Ein Sof es el infinito. Con Ein Sof nadie puede comunicarse directamente. Ahí es donde vamos a ir llevando nuestra aula de hoy. Con Ein Sof nadie puede comunicarse directamente, debido a que Ein Sof es infinito y todos los seres humanos somos finitos. O sea que existe como lo dice Isaías, una clara brecha, una brecha infinita entre los dos. La razón por la que nadie puede mirar a el Eterno es que la luz infinita del Eterno destruiría, pero lo destrozaría, engulléndolo en la materia misma que es. O sea, sería deshecha la persona que pudiera estar frente al Eterno. Y si al ojo humano le resulta difícil contemplar, por ejemplo, la luz del sol, imagínese ponerse con nuestros ojos físicos a contemplar la luz de aquel del cual viene el sol y soles y estrellas más grandes que nuestro sol. Las células fotorreceptoras, llámese bastones y conos, que están situados en nuestra retina. La retina del ojo humano tiene compuesta esas dos células, bastones y conos, no son capaces de procesar la luz en la magnitud de la luz que ha creado todas las cosas. Si les cuesta a los bastones y conos procesar el estar mirando directamente al sol, y especialmente cuando hay eclipses solares, por ejemplo, se recomienda que no. Imagínense la fuente de esa estrella, que comparada con otras estrellas no es tan grande, y que entonces la fuente debe ser infinitamente grande. Se dice que los 7 millones de conos, células llamadas conos, que son nuestros fotorreceptores, no pueden interpretar longitudes de onda de luz que va más allá del espectro visible.
¿m? Excluyendo la visibilidad de las ondas ultravioletas e infrarrojas. La luz del Eterno excede infinitamente al espectro de luz que el hombre conoce hasta ahora y que puede incluso con sus ojos físicos observar. Por lo tanto, si una persona mirara el rostro de Dios con sus ojos humanos totalmente finitos, con estos ojos caídos, los bastones y los conos serían inmediatamente incinerados. Y de ahí todo lo que sería, quedaría de ahí incinerada todo el resto de la materia que compone ese cuerpo humano. O sea, que incluso si de alguna manera fueran capaces de transmitir impulsos al cerebro, este funcionaría inmediatamente mal, se apagaría todo lo que es la conexión neuronal, porque justamente la sobrecarga de información, supongamos que los bastones y los conos resisten esa intensidad y le mandan al cerebro, inmediatamente el cerebro se deshace y por naturaleza esa persona queda muerta. O sea que un recipiente, por su propia naturaleza, está destinado a contener, ¿sí?, al infinito, pero no puede verlo al infinito. Eso a mí me llama mucho la atención. Y estando en estas semanas haciendo el conteo del Homer, he alabado a Dios por estas cosas. O sea que para que la creación tuviera lugar, el Eterno tuvo que retirar su luz en sí mismo para crear un espacio en él. Digamos así, un espacio vacío, pero no me gusta desarrollar la palabra vaciedad porque el Eterno no tiene vaciedades. Pero creó un espacio, entre comillas, vacío, y ese es el concepto llamado Tzimtzum, que muchas veces muchos de ustedes me preguntan, cuesta entenderlo. Ese Tzimtzum, traducido al español como contracción o esa retirada voluntaria, permitió que su propia luz comenzara un camino no destructivo, sino creativo, para que terminara concentrada en esta región de luz llamada Malhut, que es la fisicalidad, y en Malhut una criatura que tuviera dentro de ella todos esos movimientos de luz que él hizo en sí mismo. Así que somos una réplica exacta de él, aunque no podríamos mirarlo directamente a los ojos. O sea, sin este acto de Tzimtzum o contracción divina, nada de lo que existe podría existir. O sea, el universo, ya sea en lo material o en lo inmaterial, lo visible y lo invisible, no podría existir. Ya que sería destruido por la luz misma del Ein Sof. La luz infinita de Ein Sof destruiría el universo si él ya no hubiese creado este Tzimtzum, o no hubiese permitido, porque no fue creado el Tzimtzum, permitido en sí mismo este movimiento interior de amor, porque allí es donde se entiende qué significa que Dios sea amor. Por lo tanto, Él retira su luz para crear un lienzo sobre el cual pintar un tapiz que empezó a crear. Sin la luz infinita, ese espacio sería oscuridad, ese espacio que él crea en sí sería oscuridad. Sin embargo, como está bien señalado, hay un libro maravilloso que lo recomiendo que se llama el Sefer Bahir, B alta A H I R, el libro de Bahir o Sefer Bahir, cita lo que ahora yo les voy a compartir. Cita primero el Salmo 139:12. Que dice así: ciertamente las tinieblas no se esconderán de ti, sino que la noche brilla como lo hace el día. Tanto la oscuridad como la luz para ti son iguales. Quisiera que nos preparáramos para algo que está en nuestra parashá y tiene que ver con el concepto de el Shabbat, sus leyes, para que terminemos en eso que se conoce como el Shabbat anual o Shemitah, que también termina con algo maravilloso que es el Yobel. Me gustaría hablarles de Shemitah y de Yobel
y de cómo desde estos conceptos que son muy fuertes hay una Shemitah cósmica que está prometida por medio de nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach leyó acerca de esa Shemitah cósmica y aún del octavo día él sabía que venía a cumplir su misión, aunque de eso cuando leyó el libro de Isaías no lo mencionó y por eso casi lo apedrea. Pero como lo hice recién, me gustaría muchísimo que en este momento lo que te he dado lo estés reflexionando y con un momento de Selah no se pierde esto que hacemos con el conteo del hombre.